Sean bienvenidos a la comunidad que integra a la nueva generación que emprende y hace negocios a partir de la ciencia y la tecnología. Gracias, Dante. Gracias y muy buenos días. Gracias y muy buenos días a todos. Pues arrancamos esta sesión de nuestra comunidad DIAT, digamos, en lo que esperábamos fuera el amanecer de un México más claro, más poderoso, ¿no? Me asusta un poquito pensar que tengamos tantas discordias en términos electorales y todo eso, pero mira, ni mencionar eso, pero es, digamos, de pavor ver las cosas que se están anunciando. La verdad es que ojalá que esto se tranquilice y tengamos un México que puede progresar y generar valor agregado para todos, ¿no? Pero bueno, en la parte científica, tecnológica, pues tenemos muchas expectativas de que esta nueva administración enderece el rumbo, voltee a ver lo que es la integración de un sistema que integra la ciencia, la tecnología, el emprendimiento, la innovación, a todos en un esquema libre de competencia, de colaboración, donde el gobierno juega un papel más de coordinador y de quizás, pero no un factor rector como tanto se pretende en una visión vertical, ¿no? En fin, pues eso ya veremos cómo se va integrando. Eh, por lo pronto, hoy tenemos una fiesta. La verdad es que tenerte, Simón, como nuestro invitado de honor, como el expositor del día de hoy, es algo fantástico. Mira, Reginita, bienvenida, Jorge Zavala, todos ustedes, la verdad, qué entusiasmo de verlos aquí. ¡Wow! Y generar esta posibilidad de escucharte. Yo le decía que hay como momentos, no sé yo, del universo en que te da estos regalos, ¿no? Se van reuniendo las cosas, se integran y llega el momento en que sucede, ¿no? Eh, Porque la verdad es que, digamos, tener la oportunidad, Simón, de escucharte aquí en este foro, de tener la oportunidad de revivir ese momento, ¿no? Tú nos vas a hablar de algo que sucedió por primera vez hace 40 años y que revolucionó por completo la manera de cómo se investiga, cómo se analizan las condiciones, ¿no? Forensicas. Y la verdad, qué increíble, ¿no? El impacto del trabajo de un hombre a través de la historia y cómo abre estas avenidas, esas de transformación. Entonces, es una de las cosas que me entusiasma más de estar en este entorno, de crear estos ejemplos, ¿no? Cómo sí sucede que el conocimiento transforma, o el conocimiento genera prosperidad, que el conocimiento genera certidumbre, ¿sí me explico? Hacia las labores que los humanos tenemos que realizar. A mí, tenerte aquí, Simón, la verdad, y contar con esta presentación es un regalo, es una fiesta, es una maravillosa oportunidad de ver a un mexicano haciendo historia, haciendo la diferencia en el mundo, ¿sí? Entonces, pues bienvenidos los que han tenido la oportunidad inmensa de estar aquí, de escucharte directamente. Yo he tratado de difundirlo con todas mis redes sociales, algunas han funcionado veo aquí con mucho gusto que sí están llegando. Y Simón, pues a mí no te voy a quitar más tiempo, la verdad. Presentar al doctor Simón Goldberg nos tomaría los 40 minutos que tenemos y más, solamente para repasar su currículum, sus actividades, No es para publicaciones, tanto, no es para influencia, tanto. empresas que ha fundado. Pero es, digamos, para mí más que nada, Simón Goldberg es un ejemplo muy bien realizado de lo que debe ser un investigador que se da la tarea de descubrir y hacer real y posible un esquema, un concepto científico, un concepto que se va a traducir en una realidad práctica, ¿sí? Y que toma un esfuerzo monumental. Yo no sé, Simón, no he tenido la oportunidad de escuchar esta plática, pero a mí me interesaría mucho que nos hablaras de tu trayectoria, de cómo
llevó a esto, de volverte a ver en esa lucha por traducir estos hallazgos de tu investigación doctoral hacia una práctica en este mundo de la forénsico, ¿no? Sí, Entonces, muy Simón, bien. muchísimas gracias. No sé, Dante, si tengas oportunidad, pues, de darnos una pincelada, porque para presentar a Simón, te digo que no lo haríamos adecuadamente, porque no tenemos el Sí, tiempo, pero al menos una pincelada de cómo llega Simón a la realidad que él va a transformar. ¿Sí? sí. Bueno, voy a hacer un breve resumen. Todos los que Sí. conocemos al doctor sabemos todo lo que ha hecho, pero voy a tratar de ser muy breve y tratar de retomar puntos destacados del doctor Goldberg, ¿no? El doctor Goldberg es originario de México, donde se graduó como químico farmacobiólogo en la UNAM. Después obtuvo una maestría en microbiología y un doctorado en inmunogenética en los Estados Unidos. Ha sido galardonado con una beca postdoctoral del National Health Institute de Estados Unidos para realizar investigaciones en inmunogenética. El doctor Goldberg es autor de muchos artículos científicos, capítulos de libros y patentes internacionales. Ya ha impartido docenas de conferencias internacionales, ¿no? Él es fundador de Cantero Therapeutics en Silicon Valley, que es parte de BridgeBio, una de las empresas unicornio de la bolsa de valores de Nasdaq. Cantero ha desarrollado nuevos medicamentos para curar enfermedades genéticas de los riñones. También Entiendo. el doctor Goldberg es fundador y presidente de la empresa Zulia Biotech, con oficinas en Boston y planta de manufactura en Ginebra, Suiza. Eh, por destacar algo, Zulia es una empresa dedicada al desarrollo de nuevos medicamentos para curar enfermedades neurodegenerativas del cerebro, como la enfermedad de Parkinson. Además de esto, ha sido fundador y presidente de investigación en Vitra Bioscience en Silicon Valley, que fue adquirida por Milpor en 2006. En fin, tiene una amplísima trayectoria el doctor Golbar y creo que va a ser bien interesante escucharlo. Adelante, doctor Golbar, por favor. Sí, Dante, te pido que pongas la primera diapositiva. Mientras, claro que tengo que agradecer a Díaz, tengo que agradecer a Guillermo, a Betsa por organizar, a Dante y a todos ustedes por aparecerse hoy, que es una semana, yo sé, medio tumultuosa en México, pero pues yo les voy a llevar a un camino que les va a recordar mucho una novela policíaca, eh, la verdad. Les voy a hacer una introducción pequeña a todo esto. Nos tenemos que trasladar nosotros ahora a 1980, un poco después, en los mediados de los 80s. Y les voy a dar un panorama de lo que estaba pasando en esa época para que entendamos cómo fue evolucionando esto. Y les voy a platicar más que nada de los casos más prominentes que marcaron la importancia de las huellas digitales de ADN, DNA fingerprinting. Ah, no tanto por la parte científica, sino como para la parte popular y de atracción del mundo que tal vez ustedes no han oído. Ah, la mayoría de la gente que nos está viendo en los 80s o no habían nacido o eran muy chiquitos para recordar lo que estaba pasando en Nueva York en esa época donde yo andaba, pero lo voy a tratar de explicar. Ah, sí, Dante, pásame la primera. Entonces voy a darles una rápida introducción, muy rápida, de cuál es la tecnología al centro de DNA fingerprinting. Claro que esto es 1980, ha cambiado muchísimo desde entonces, pero el concepto básico no ha cambiado. Básicamente, como ustedes van a ver, el DNA que todo el mundo oye, que ya está en el lenguaje popular, tiene dos cadenas. Las dos cadenas son imágenes de espejo una de la otra, y cuando se replica una célula o un organismo se dividen. Pero uno las puede dividir, si uno aísla el DNA, uno las puede dividir artificialmente usando calor o usando
eh, compuestos químicos. Y después lo que uno hace cuando están divididos es que uno mete en la solución una sonda de ADN. Es lo que llamaríamos un probe, un pedacito chiquito de ADN que es complementario a una de las cadenas, no importa cuál de las dos cadenas. En esa época, porque no teníamos mucho de la tecnología que tenemos ahorita, ni siquiera había pasado el genoma humano, usábamos radioactividad. Entonces le poníamos un fósforo radioactivo a la prueba y lo que nos daba era, como ven a la derecha, un código de barras. Entonces, si este código de barras es similar en varias bandas, ¿sí? Entre las gentes que estás comparando, ah, entonces quiere decir que hay una relación cercana. En este caso, están viendo dos de estos códigos de barras y está una mamá, el hijo, el papá, y en otro caso mamá, hijo y papá, y van a ver que tienen barras a la misma altura con el papá, el niño y con la mamá y algunos barras que son únicos del niño. Entonces, eso es el principio de DNA fingerprinting y del código. Es un código de barras que te dice que la persona que tú estás buscando es única en una frecuencia muy baja. En esa época no teníamos las frecuencias tan bajas como ahorita. Podríamos decir que el sospechoso es uno en 1 millón, uno en 10 millones, uno en 100 millones. Ahorita, básicamente, tú puedes decir que esa es una persona que es única en el planeta. La frecuencia de una persona ahorita, de su DNA, con las tecnologías de ahorita, puedes decir casi 99.9 con seguridad que no hay nadie más en el planeta que se parezca a su DNA, a menos que tenga un gemelo idéntico, obviamente. Y eso ha creado varias historias interesantes en asesinatos en que un gemelo lo mata y lo confunden con el otro. Bueno, eso es otra historia de la que no vamos a hablar hoy. Entonces, eso es todo. Si pueden entender simplemente que el DNA se puede marcar y se puede identificar con una tecnología bastante simple y que puede darte una probabilidad muy alta de que no hay otra persona. Estás buscando una aguja en un pajar, pero la aguja tiene una linterna muy fuerte, entonces la puedes encontrar inmediatamente, o está haciendo una alarma y la puedes encontrar. Ok, la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo fue la creación? Y a esto es a lo que creo Guillermo se refería, que me estaba pidiendo. Entonces, esto otra vez hay que transferirse a los 80. Los 80 era una época muy turbulenta en Nueva York. ¿Por qué? Porque era el centro de la epidemia de AIDS. De ahí explotó la epidemia de AIDS. Y eso va a tener una relevancia que ahorita les voy a explicar. Entonces, la columna de la izquierda, esa soy yo. Yo acababa mi doctorado en genética, y me fui a hacer un postdoc industrial realmente. O sea, fui a una empresa a hacerme un postdoctorado más del que ya había hecho industrial, porque me interesaba ir a Nueva York a estudiar esto. Ahora, la compañía con la que yo trabajaba era Enzo. Enzo es famosa por dos cosas. Enzo era famosa y sigue existiendo. Enzo fue la primera compañía que entró a la bolsa de valores como compañía de biotech. Mucha gente cree incorrectamente que fue Genentech. Genentech entró a la bolsa de valores 6 meses después. Genentech es muy famosa, entre otras cosas, porque una de las cosas que descubrieron, las descubrió un mexicano, que es que como ustedes saben, se volvió muy famoso y generó el instituto en Cuernavaca de estudios bioquímicos, Paco Bolívar. Paco Bolívar, de hecho, fue mi profesor de genética Paco Bolívar fue mi profesor de genética en la UNAM. Sí. Y él trabajó mucho tiempo con la gente que creó Genentech, pero se decidió ir a México, no quedarse en Estados Unidos, en San Francisco. Bueno, ah,
Enzo era famoso por eso y Enzo tenía la idea y tenía la tecnología de cómo marcar estas probes de sondas de DNA sin usar radioactividad. Y eso era un paso muy importante, porque entonces puedes usar, primero, manejar radioactividad es un problema, sobre todo en una ciudad como Nueva York. Adquirirla y sobre todo deshacerse de radioactividad es costosísimo. Entonces, tener una manera de ver las cosas colorométricamente o con fluorescencia, pues les daba un avance muy importante y después vamos a hablar por qué. Pero hablando de todo esto, de lo que me estaba pidiendo Guillermo, yo me salí de Enzo con mis cofundadores, dos de ellos que conocí ayer. Enzo como era la primera empresa de biotecnología, la única en Nueva York, tenía un acceso a talento impresionante. Estaba la Universidad de Cornell, estaba la Universidad de Rockefeller, estaba la Universidad de Nueva York y Sloan Kettering, uno de los institutos más importantes de investigación. Y entonces conocí a la gente más inteligente que conocí en mi vida, estaban ahí, todos ahí burbujeando. Y decidimos y ahorita van a ver por qué, que podríamos usar las ondas de DNA no solo para detectar microorganismos, que es lo que quería hacer Enzo, ¿sí? Querían reemplazar las cajas Petri. Ya saben, vas con una infección de la garganta y te toman una muestra y la ponen en una caja Petri y 2 días después, por lo menos aquí en Estados Unidos, no te dan nada hasta que no vean que si es positivo o negativo, mientras estás muriendo 2 días. Entonces, con las ondas de DNA podías tener una respuesta en 1 hora o 2. Entonces, nos llevamos esa tecnología al hospital de St. Clair's. El hospital de St. Clair's se volvió un hospital dedicado a AIDS, dedicado solamente a AIDS. Y a cambio de que nosotros íbamos a establecer las pruebas de AIDS, que en esa época era muy complicada, que lo hicimos, ellos nos dejaban trabajar en el laboratorio en nuestra empresa, que en esa época se llamaba Genet. Entonces fue un trade. Ustedes nos dejan trabajar en Genet, nos dejan usar su laboratorio y nosotros les hacemos las pruebas de AIDS. Y era fue una experiencia interesante y de miedo, porque pues al principio a quién traían al hospital a checarse a puros prisioneros. Entonces estábamos ahí en el laboratorio y de repente traían a 4 gentes encadenadas a que les sacaran sangre para ver si tenían AIDS, porque era por ley que los tenían que revisar antes de mandarlos a Rikers Island, a la prisión. Entonces, entre espantados y trabajando ahí estuvimos un tiempo y después se nos ocurrió otra idea y esa idea vino a razón de 2 cosas. En esa época había un investigador muy famoso que se llama Alex Jeffries en Inglaterra y él ya había usado DNA en un caso de paternidad muy complicado, que era casi un caso legal porque era una cuestión de inmigración. Había esta mujer que tuvo mellizos, gemelos, y uno era negro y uno era blanco. Y entonces tenía un esposo blanco, que era inglés, y tenía un esposo negro, que no era inglés, un amante negro, y las autoridades querían saber, bueno, ¿qué pasó? ¿De quién son los hijos? Y no había manera de discernir eso con la tecnología de entonces. Entonces, el doctor Jeffries se le ocurrió, bueno, yo puedo más o menos analizar el DNA, pero no era de una forma práctica, ni él se le ocurrió armar una empresa, ni andaba en la camino forense, pero era una luz que nos estaba dirigiendo que eso era posible. ¿Qué había sucedido con este caso? Había sucedido que la mujer, había tenido sexo con su amante en la tarde, llegó a casa, fueron varios milagros. Tuvo sexo con su amante, llegó a su casa y el esposo quería tener sexo con ella, entonces tuvo sexo con el esposo. Entonces,
El esperma puede durar 24 o 48 horas viable. Durante esas 24 o 48 años, la mujer ovuló 2 óvulos. Uno se fertilizó con el amante y el otro se fertilizó por el hombre blanco. Y entonces dio luz a gemelos, que no son gemelos idénticos, obviamente. Uno le pertenecía al amante y uno le pertenecía al papá blanco. Entonces, la regla fue que uno de los hijos sí podía ser inglés, el otro, pues a ver qué iba a pasar. Eso ya se fue a otro tribunal. Pero a mí me fascinó esa historia. Yo dije, lo estaba haciendo mis afines, digo, esto es una cosa increíble. ¿Cómo lo hacemos para hacer una empresa y hacer esto? Nosotros tenemos mucha experiencia con sondas de DNA. Y al mismo tiempo no me acuerdo cuándo, yo fui a ver una película que se llamaba El campo de cebollas y el que estaba basada en una novela de Joseph Wamba, y ahí ven la foto de la novela que se llamaba The Blooding. Y entonces me fui a leer esa novela porque me gustó mucho la película. Y se trata de un caso, creo que Guillermo ya lo vio, se trata de un caso en un pequeño pueblo escocés de una violación. Y entonces, ellos deciden, tienen una muestra del semen que contiene DNA y ellos deciden que tal vez lo puedan hacer con grupos sanguíneos. Claro que no pueden, porque esos pueblos escoceses de 1000 gentes, todos tienen el mismo grupo sanguíneo, pero el sospechoso no lo sabía. Entonces ellos dijeron, la policía muy inteligentemente, dijeron que iban a sangrar a todos los hombres, que ellos tenían una prueba de, de cómo identificar al culpable única, y entonces empezaron a sangrar a todos, se tenían que aparecer y los iban a sangrar y coleccionar. Todos vinieron menos una persona. Pues ¿quién no vino? Pues el culpable. Entonces el tipo sí creyó que eso se podía hacer, que claro que era absurdo, no se podía hacer. Pero confesó y ya dijo, bueno, sí, yo fui, bla, bla, bla. Ah, y eso fue el toque final. Digo, si ellos hubieran tenido DNA, manera de identificar el DNA, inmediatamente hubieran sabido quién es el sospechoso, sin ningún problema. Y entonces decidimos entrar al mundo de la medicina forense y después conseguimos dinero de una empresa muy grande que se llama Quantum Chemicals, ahí está. Y de eso les tengo que platicar otra pequeña aventura, porque, sí, bueno, Quantum Chemicals metió dinero, nosotros nos volvimos la división de Life Codes con otra gente que ellos tenían, que ya tenían una idea similar, y la, la meta era simplemente armar una empresa que pudiera vender de alguna manera servicios o reactivos para el mundo forense y de paternidad también, obviamente. No teníamos idea de que esto iba a explotar por todos lados. Pero la primera junta que tuvimos, porque nos volvimos una división de Quantum, que era una compañía que en esa época, estás hablando en los 80, ya vendía $8,000 millones al año. Era una de las más grandes de Estados Unidos, porque tenían otras divisiones de gas, pero el CEO quería tener una visión de biotecnología y eso éramos nosotros. Entonces, estamos en la mesa directiva, las 4 divisiones, todo el mundo presenta sus números. Nosotros vendimos 2 billones, nosotros vendimos 4 billones, nosotros vendimos 5 billones, y llegamos nosotros. Y dice, ¿y ustedes qué? ¿Cómo les ha ido? Bueno, nosotros perdimos 4 millones. Dice, ¿qué? Sí, es que somos un startup, somos esto y lo otro. Bueno, si no nos corrieron de ahí, ¿qué te puedo decir? Pero ya nos siguieron pagando algo, nos siguieron manteniendo por mucho tiempo, la realidad. Ok, la siguiente, please, Dante. Ah, entonces, vamos a hablar primero de los primeros casos. Una de las cosas problemáticas
en este mundo de forense es que no es como el mundo de la medicina común y corriente, no está regido por la FDA, no está regido por nadie, de hecho. Ah, hay una cosa que se llama la regla de Fries, que es un proceso en el que una nueva tecnología se va a aceptar basado en la experiencia de muchos científicos de reputación y expertos. Poco a poco se va adoptando hasta que, eh, hasta que se vuelve algo común, que es exacto lo que pasó con nosotros, pero al principio no estaba fácil. Ah, el primer caso, ¿qué haces con el primer caso? ¿Cómo te van a aceptar? El segundo problema que nos enfrentamos es que sí podíamos agarrar DNA y identificarlo, pero nunca habíamos aislado DNA de ciertas superficies. No es lo mismo que te den una botella de sangre digo, un tubo de sangre y de ahí lo saques, eso no es difícil. Pero si todo lo que tienes es un ropa interior con esperma o un jeans con unas gotas de sangre, ¿cómo lo extraes y lo divides? Muchas veces una combinación en los casos de violación, lo que tú obtienes de la área vaginal es una revoltura del DNA de la víctima y DNA del sospechoso. Entonces, todo eso lo teníamos que encontrar, ver qué tan sensitivo era, qué tan baja muestra teníamos que usar, y era bastante baja. Ya llegamos a unas gotas de sangre o de líquido de esperma, podíamos ya hacerlo. Y empezamos a entrar en esa época se nos acercó la policía de Nueva York con un caso muy interesante, fue el primer caso, pero no fue el primer caso que llegó a jurado, porque van a ver, ahorita que les explique, que después de lo que pasó, el sospechoso se asustó lo suficiente como para confesar. La policía le dijo, mira, te tenemos aquí con una tecnología súper extraordinaria, atómica, no sé qué le dijeron, que sabemos que tú eres en todo el mundo, que no era cierto, pero sí, sabemos que tú eres el único probablemente en la ciudad de Nueva York que lo podía haber hecho. Entonces, el caso fue que este hombre había asesinado había asesinado a su esposa, o no sé si están casados, pero vivían juntos, no me acuerdo. Y parte de la sangre de la víctima se había metido en la carátula del reloj del sospechoso. Entonces nosotros desarmamos el reloj bueno, no nosotros, nuestro laboratorio desarmó de Life, que ustedes ya tenían mucha experiencia haciendo este tipo de cosas. Sacaron la poca sangre que había ahí y, y pudieron sacar el DNA el DNA indicó que era del sospechoso y cuando le presentaron esta evidencia a él fue cuando confesó. Bueno, pero como todas las cosas, los primeros casos y los primeros encuentros siempre son los más interesantes. Y resultó que no podíamos explicar la presencia de una banda extra. Y esa banda extra no le pertenecía al sospechoso, pero sí le pertenecía a mamá. Y entonces, estábamos nosotros pensando que habíamos hecho un error, recibíamos los controles, todo, la policía nos decía, oigan, ahora han hecho un error, etcétera. Y ahora ya había confesado. Resulta después que investigó la policía que realmente la mujer estaba embarazada. En la autopsia resultó que la mujer estaba embarazada. Y esa banda extra era de la sangre del feto, del bebé, y le pertenecía al amante de, de la muchacha. Entonces, la razón del asesinato fue que el esposo estaba celoso del amante
y descubrió que se había embarazado su mujer de ese amante y por eso la mató. Entonces ahora ya tenían motivo, ya esto ya se acabó, le dieron al hombre, le dieron cadena perpetua y en eso acabó todo esto. Cuando el FBI oyó de eso, nos vinieron a visitar y querían usar nuestra tecnología, entonces empezamos a entrenar el FBI y ellos ya lo empezaron a usar en casos de secuestro. Ahorita vamos a hablar de uno de ellos. Y después nos encontramos con ciertos problemas. Los abogados defensores empezaron a cuestionar la tecnología porque era tecnología nueva. Y decían que no, o sea, eso no funciona. Y entonces entraron estadísticos y gente muy inteligente y descubrimos que la frecuencia de estos marcadores depende del grupo étnico al que le perteneces. Entonces, no es lo mismo encontrar una banda una persona latina que encontrar una persona negra, afroamericana o una persona caucásica, porque estos genes varían dependiendo de el origen. Eso es todo el chiste de estas compañías Ancestry.com y 23andMe. Entonces eso lo empezamos a resolver. Ah, no es lo que es ahorita, no era, pero podíamos decir que la probabilidad de que hubiera otra persona con un DNA similar al que tenía el sospechoso era 1 en 10 millones, 1 en 100 millones, creo también, que para la mayoría de los casos es suficiente. Ah, entonces fue cuando decidimos que de servicios no podíamos seguir ah, haciendo esto para el FBI, no pagaba. Lo que más pagaba era que mandábamos nuestros testigos expertos y ellos cobraban $2,000 al día. Entonces empezamos a hacer los reactivos para que los mismos laboratorios hicieran sus cosas y los entrenábamos y les vendíamos reactivos. Y ahí fue cuando se empezó a mandar a gente a Scotland Yard, a Interpol, a todo el FBI, a departamentos de policía de diferentes estados. Y entonces, hubo otro caso muy interesante que me platicaron los expertos, pero yo no iba a testificar, o nosotros nomás oíamos de lo que había pasado. Que salió, parte de eso salió en la película Fargo, ahí les puse una foto de Fargo, es la escena en que, si vieron la película, es la escena que es una combinación de varias cosas, pero parte de la película, la trama es un caso que nosotros vimos en que el hombre para deshacerse de los restos de la mujer que había raptado, la mete en un astillador. Eso está en la película. Y sí fue un caso de rapto en que el marido, eh, en que el marido la raptó, la mató y la metió en un astillador. Eh, la gente, el laboratorio pudo rescatar unas pequeñas astillas de los huesos del astillador, porque después los quemó, los incineró, y de ahí salió el DNA, lo comparamos con los papás, y sí, era el DNA de la víctima, ah, pero todavía no podíamos conectar a todo eso que pasó al marido, excepto, y esto es lo más interesante de todos estos casos, que el hombre hizo una estupidez que es difícil de comprender. Rentó el astillador con su tarjeta de crédito. Entonces, uno dice, bueno, esta gente de veras hizo todo esto, pero al final de cuentas hizo un error tan absurdo que, ¿qué te puedo decir? Ah, bueno, entonces ya se volvió muy popular eh, hacer DNA. A la fecha ya no puedes presentar un caso sin evidencia de DNA. Después salieron programas como Law and Order en CSI y los jurados ya se acostumbraron a que siempre hay evidencia de DNA, pero realmente no es tan contundente como uno cree.
ayuda muchísimo y en otras áreas más. Pero muchas veces, no es que no sea contundente, pero muchas veces lo que sella un veredicto son otras cosas también, como tuvimos un caso en el que un vecino violó y mató a una muchacha que vivía en el otro lado de la calle y a final de cuentas sí, encontramos que era el DNA de él, pero al final de cuentas lo que el jurado lo convenció es porque la víctima lo había mordido y las marcas de la mordida este, eran exactas a la dentadura del sospechoso. Eso como que lo entendió mejor el jurado. Al principio no entendían nada de esto de DNA y frecuencias y todo este tipo de cosas, pero ahora ya todo el mundo está acostumbrado. Bueno, la siguiente, Dante, por favor. Ah, voy a hablar de otro caso para que vean cómo se expandieron las cosas. Este nos llegó un caso del zoológico de Washington, cuando estábamos ahí en Lifecoast. ¿Qué había pasado? Tenían una pareja de gorilas y querían que tuvieran, que tuvieran hijos, crías, los querían, pero el gorila no estaba muy interesado, el macho. Y entonces nos pidieron que si nosotros, lo que hicieron ellos, que es muy común en esos casos en que el gorila no está interesado en la hembra, es que meten otro gorila hombre y se vuelve una competencia. Y después de un rato, sí funcionó, se embarazó la hembra. Pero ellos necesitaban saber quién era el papá, porque el gorila lo prestaron de otro zoológico de San Diego, y entonces a quién le pertenecía al bebé, que es una cosa muy valiosa, un gorila que nace en cautividad. Entonces se nos acercaron a nosotros ah, para ver si podíamos distinguir. Obviamente, claro que podemos, porque como ustedes ven, la foto del gorila dice que el 98% o más del ADN del gorila es similar al humano. Pásame la siguiente, sí, Dante, please. Excepto que ese 2% se hace una diferencia muy grande. Entonces, hay una diferencia muy grande a pesar de que es 98% entre Elizabeth Taylor y Paul Newman. Y fíjense que soy políticamente correcto, puse una mujer y un hombre. Ah, entonces, sí, claro, no tuvimos ningún problema porque, claro que sirvieron las pruebas de DNA porque las similaridades entre gorilas y humanos son muy altas y entre chimpancés y baboons y todas las especies son de más 97% similaridades, pero el gorila es la más alta, es casi 99%. Entonces, ahora también se usa DNA fingerprinting para casos así, para casos en caballos, para ver si genéticamente son puros, en perros, en todo tipo de cosas. Ya se usa. Ah, la siguiente. Ok, ya me voy a ir un poco más rápido. Este caso es sumamente importante. No entramos nosotros ahí, fuimos más o menos como advisors, pero no lo ejecutamos. Eso fue gente del laboratorio de Inglaterra, creo que de Alex Jeffries, pero creo que vale la pena hablar de esto. Entonces, como ustedes saben, la familia del zar de Rusia, los Romanov, fueron asesinados por los bolcheviques. Entonces, eran sus cuatro hijas y un niño. Y los aventaron todos en una fosa común, después la encontraron, pero solo encontraron los huesos, no sabían qué le pertenecía a quién. Ah, pero por fin, a través de lo que queda un poco de médula ósea dentro de los cuerpos, de los cadáveres, pudieron identificar a todos. Pudieron identificar a las cuatro hijas, al papá, a la mamá, los pudieron comparar con descendientes o con parientes que todavía están vivos.
Aparte de todo, el hijo y la mamá tenían una mutación genética de hemofilia. El hijo sufría de hemofilia, de hecho. Entonces, eso lo facilitó porque sabíamos la secuencia del gene de hemofilia. Ah, no solo eso, identificaron en qué orden fueron asesinados, a quién mataron primero, un montón de cosas se encontraron de todos ellos. Ah, y se creó la leyenda de Anastasia, la hija menor. Según la leyenda, era que Anastasia, que era la más pequeña, se había escapado y no estaba entre ellos. Y claro que no, sí estaba ahí en la fosa, la habían matado. Pero durante todos esos años, hasta que se descubrió el DNA y el fingerprinting en los 80s, había habido varias mujeres que decían que ellos eran Anastasia, gentes de sangre azul, como decían, que eran Anastasia. Había una o dos que eran las que más creíbles. Entonces, una ya había muerto y la otra sí obtuvieron una muestra de sangre. Y de la muerta había muerto de cáncer, entonces tenían un poco del tejido de la biopsia, de donde pudieron obtener DNA. Y compararon todas estas muestras y claro que no. Ni una de ellas era ni remotamente este, similar a la familia Romanov. Hasta hubo una película de Disney, ahí está, que se llama Anastasia, para acabarla de amolar Disney con toda su fama, son bastante ignorantes, entonces generaron una película de Anastasia que no es cierto que sobrevivió, la asesinaron con todos los demás Romanovs. Ah, y ahí acabó toda la leyenda de Anastasia. Bueno, la siguiente, please, Dante. Eh, El último caso, antes de concluir, que vale mucho la pena hablar, es de Otzi. Esto es nada más para que se den cuenta hasta dónde ha llegado todo esto y la cantidad de información que uno puede sacar a través de identificación de DNA. Entonces, Otzi, no sé si recuerdan, pero hace unos años, Otzi es un hombre primitivo que fue encontrado congelado en los Alpes, entre Austria e Italia. Es la persona más antigua que se ha encontrado en un estado de preservación tan alto que se pudieron saber muchas cosas de la gente de esa época. Y muchos muy sorprendentes de qué avanzados en ciertas áreas estaban. Y no que eran gente como nosotros creemos cavernícolas. Pero ya para cuando, hace unos 5,000 años, ya eran gente mucho más avanzada de lo que nadie pensaba. Entonces, con Otzi ahorita tiene un museo y el cuerpo, le llaman Otzi porque es cerca de un pueblo de Otzi donde lo encontraron. Ah, Hay un museo allí en los Alpes y ahí lo tienen congelado y lo sacan una vez por 1 hora al año para que la gente lo estudie. Y yo tuve la suerte me metí a hacer un curso con uno de los profesores de Stanford, que es parte del grupo que lo ha estudiado, que es Richard Hunt, que es un antropólogo muy famoso. Y nos platicó y estudiamos mucho esto. ¿Qué pudieron encontrar con el DNA? Encontraron que el hombre era calvo, encontraron que tenía artritis, encontraron que tomaba extractos de plantas para el dolor de su artritis. Encontraron en el polen de sus pulmones, ellos pudieron, en el DNA de los polen de los pulmones, ellos pudieron analizar de dónde venía y qué ruta tomó para llegar a donde se murió. También pudieron analizar su origen, que era austriaco, no italiano. También pudieron saber cómo lo mataron, de qué manera lo mataron y quién lo mató. Todo eso lo pudieron descubrir gran parte usando el DNA. Entonces, es verdaderamente sorprendente
hasta qué punto ha llegado, porque ahorita pueden saber cosas de momias, de momias, pueden saber cosas de organismos de hace 100,000 años, de dinosaurios, muchas cosas insectos que están atrapados en ámbar, pueden saber mucho de la evolución de las especies. Es totalmente explosivo todo esto, sobre todo en las tumbas de los faraones, quién se enterró, quién era. Todo eso se puede hacer ahorita a través de DNA y se ha hecho. Ok, ya la última para dejar un poquito de tiempo para preguntas. Sí, Dante, por favor. Ahora, esto es muy importante. Al principio de que nosotros estuvimos implementando el DNA fingerprinting, hubo muchos abogados de la defensa que obviamente, trataban de descalificar el procedimiento, porque decían que era nuevo, porque decían que no era exacto, que las estadísticas estaban mal. Resulta que ahora, como ya es algo muy bien aceptado, y en su crédito formaron un proyecto que se llama el Proyecto Innocence, el Proyecto Inocencia o no culpabilidad. Y lo que hacen es que cierta gente que aplica este programa, que tiene los requerimientos necesarios para dudar que fueron culpables y que están en la cárcel esperando la sentencia de muerte, están en death row, en estados donde hay death row, o están en estados donde están en situaciones de pena, de cadena perpetua. Analizan la evidencia que hay todavía coleccionada de muchos años del DNA. Entonces, hasta ahorita, cerca de 400 presos que estaban en espera de la muerte fueron liberados. Pero lo que también es muy interesante es que el 42% de la gente que aplicó, lo único que encontraron es que sí eran culpables y que no los metieron a la cárcel por equivocación, que el DNA corroboraba las sospechas del juicio y las sospechas de la policía, que a mí se me hizo todavía más interesante. Entonces, esto es un proyecto que ha ganado mucha atención, es una non-for-profit, es una asociación civil no reciben dinero por hacer esto y tienen una cadena larguísima de gente esperando entrar. La siguiente, por favor, Dante. Bueno, esto es simplemente todas las aplicaciones a las que yo me pude acordar. Pero esto ya es muy diferente ahorita. No muy diferente, es el mismo principio, pero mucho más sensitivo y mucho más rápido. Entonces, principio de todo está el Human Genome. O sea, están las secuencias en un banco de datos, toda la secuencia, todo el código del DNA de todo el mundo. O del average, sí, de la persona average. Pero ya hay a través de estas compañías como Ancestry y 23andMe, ya hay bancos de data muy extensivos de todos tipos. El segundo avance fue PCR, la Polymerase Chain Reaction, que le dio una sensitividad increíble al DNA fingerprinting. Si ustedes ven, hay un cuadro ahí de desaparecidos. Entonces, eh, a para que se den una idea, cuando pasó lo de las torres de Nueva York y que tenían que identificar a tanta gente, iban a sus casas y recogían cabellos de las víctimas y con eso podían identificar a la víctima, de los cabellos que se quedaban en los peines o en los cepillos. Imagínense qué trabajo. Eh, y la última avance es la secuenciación rápida de DNA. Ahora pueden secuenciar todo tu genoma
De hecho, hay una empresa Maui y hay un investigador en Harvard que te puede secuenciar todas las bases, no nomás pedazos para identificar. Pueden secuenciarte todo tu genoma por $60 en un día. Y entonces ahora ya ni eso tienes que, nomás comparas todos los genomas con una computadora, un algoritmo, inmediatamente te dicen, esta es la única persona entre los 9 billones de habitantes en la Tierra que tiene este genoma. Entonces ya no te escapas de eso. Pero eso produce un montón de otras cosas. Puedes saber de dónde vienen la gente, pueden saber qué enfermedades tienes, pueden saber quiénes son tus parientes. Ahorita ha sido muchísimo de gente que ha encontrado hermanastros y hermanastras por todos lados, porque gente dona esperma o gente dona óvulos. Creo que el récord ya es una persona que encontró que tiene 100 hermanos, o sea, hermanastros por todo el mundo. Entonces, pero esos son cosas que son más raras, ¿no? No se trata de eso. Bueno, se usa en paternidad, nosotros lo usamos en enfermedades genéticas. Una de mis empresas que mencionó Dante, que se llama Cantero, nosotros descubrimos, nuestro fundador científico descubrió las mutaciones de esta enfermedad que se llama hiperoxiluria, que destruye los riñones, una enfermedad genética. La encontraron gracias a estas tecnologías. Está el proyecto Innocence. Ya hablamos de paleontología, antropología, arqueología, todo está bañado ahora de DNA, el origen de las especies. Cada rato encuentran que no, que este es por acá y que el otro está más relacionado a este animalito y no al otro. Y sobre todo desaparecidos. Desaparecidos ha sido un área explosiva ahora, de encontrar gente, militares, gente desaparecida en guerras, gente desaparecida en actos de terrorismo. Todo se hace a través de DNA, identificación de DNA, inclusive gente que desapareció hace 100 años. Hay toda una división en Scotland Yard y aquí en Estados Unidos de casos, le llaman casos fríos, casos de que mataron a alguien y descubrieron el cadáver, bueno, lo que quedaba del cadáver 100 años después, 50 años después, y lo tratan de resolver y todo empieza con esto, es lo primero que hacen. Ah, bueno, ya la última, Dante, por favor. Bueno, las conclusiones son evidentes. Digo, sí, las huellas digitales de DNA completamente transformado el mundo judicial. Sin duda ha sido el instrumento más importante en los últimos 100 años en el campo forense. Y ya agregado con PCR, con la secuenciación rápida, el genoma humano, pues la tecnología explotó en miles de direcciones. Ya analizar el DNA, ya estamos en el paso siguiente. Ya en la secuencia de DNA ya no es. Ahora estamos usando lo que se llama la traducción del DNA en las diferentes proteínas. Porque ya que hicieron el genoma humano, encontraron que el número de genes en el ser humano solo son 23,000. Entonces todo el mundo dice, ¿cómo es posible? Lo que pasa es que cada uno de estos genes se traduce en diferentes maneras y produce diferentes proteínas. Y en eso ahorita es la base de toda la investigación. Eh, pues muchas gracias a todos y si hay preguntas, si hay un capítulo de CSI que les interesó, con mucho gusto. Fantástico, fantástico, Simón. Increíble, qué bárbaro. Podríamos haber estado todo el tiempo contigo siguiendo, escuchando estas Sí, historias, sí. estas Pues aplicaciones, eso hacíamos nosotros, siempre esperábamos que vinieran los expertos a que nos platicaran qué había pasado con todo el laboratorio, lo que hicimos en el laboratorio. Muy bien, pues vamos si quieres coordinando la participación. Ya tengo aquí una mano levantada de Jorge Zavala. Jorge, bienvenido, qué gusto que estés acá. Qué padre verte, bienvenido. Pues,
Pues muchas gracias. La verdad es que estas conversaciones son bien interesantes. Conocer a Simón, he tenido la fortuna de tener muchas pláticas con él, pero conocer los detalles de su historia, como lo platicó, son muy buenas. Y aquí me gustaría, Simón, yo creo que para el grupo que estamos aquí es sumamente relevante un punto. Tú hablas de aquí de cómo sucede la primera vez las cosas. Yo creo que es una de las pocas oportunidades que muchas veces tenemos de estar con alguien que vio desde cero, que pasó algo que hoy es una cosa que dices, pues es commodities de todos los días, etcétera. Y mi percepción, corrígeme si es cierto o no, es de que las cosas, uno, el conocimiento es muy importante, como decía Guillermo al principio, pero también hay una cantidad de serendipity pavorosa alrededor de todas estas cosas, y muchas veces queremos nosotros planear demasiado. Yo creo que aquí hay una combinación que me gustaría conocer tu punto de vista al respecto. Sí, pues tienes razón, es una combinación de serendipity y de reconocer lo serendipity, porque por ejemplo, con lo que estabas hablando de St. Clair's, nosotros conocíamos a la persona que nos estaba platicando del laboratorio, pero entonces no me acuerdo quién se me ocurrió, o si a mí o mi partner, decir, ¿y tienen ustedes lugar en el laboratorio? Y todos nos quedamos viendo y me dicen, ¿por qué? Porque nos estaba platicando que él tenía problemas con la prueba de AIDS, porque en esa época no era una prueba fácil, era una prueba muy difícil y complicada. Y dicen, bueno, pues nosotros tenemos experiencia con esto, lo podemos desarrollar. ¿Y qué? Y a cambio que necesitan, pues espacio en el laboratorio. Dicen, bueno, pues ok. Y eso cambió todo. Ahí cambió todo. Porque pudimos avanzar mientras estábamos buscando dinero, que en esa época no era fácil, más difícil que ahorita. Y fueron como 2 años que estuvimos allí trabajando, haciendo esto, pero pues sí, nos salvó. Pero son las dos cosas, es reconocer el golpe de suerte y aprovecharlo. Como dice Woody Allen, que el 99% del éxito es estar ahí cuando, cuando se te enfrentan la cara, la verdad, y no echarlo a un lado. Y eso lo ves en los inversionistas de riesgo. Ah, los inversionistas de riesgo, invertir en algo que después fracasa, bueno, pues a todo mundo le pasa. Lo que no perdonan es que tú hayas dejado pasar una oportunidad que después fue fabulosa. Eso sí no te lo perdonan, porque te dicen que pues qué menso eres, ¿no? Que no lo viste. Qué bárbaro. Qué buena pregunta, Jorge. Muchas gracias. Álvaro, por favor, ¿quieres participar? ¿Qué pregunta le tienes aquí a Simón? Muchas gracias. No se escucha. Tienes tu micrófono apagado, Álvaro. Guillermo, muchísimas gracias por la oportunidad. Doctor Simón Goldberg, no me queda más que verdaderamente de expresarle mi admiración, mi respeto. Usted es un exalumno de la Facultad de Química. Yo soy compañero de la generación de Paco Bolívar, y cuando usted habla de estas cosas, de sus estudios en la generación de la Facultad de Química, me endulza el oído y me hace sentir una emoción muy grande, doctor Goldberg. Lo que usted ha hecho es verdaderamente lo que quisiéramos nosotros hacer, el vincular la investigación con ser un hombre de empresa como lo es usted en toda su extensión. Doctor Goldberg, no quito más su tiempo, verdaderamente ha sido un ejemplo para el camino con mayúsculas de todo lo que es posible hacer con los jóvenes y transmitir su forma de trabajar siempre sólida a partir de datos, y ir generando una tecnología que hoy tiene un potencial brutal. Doctor Goldberg, mis respetos, mi admiración, y arriba la Facultad de Química con personas como usted. Gracias, Guillermo. Gracias, doctor. Gracias, sí. Yo siempre fui un admirador de Paco Bolívar, era un gran profesor y de veras me encantaban sus clases. Pero tengo una
si me permites, Guillermo, Sí, tengo por favor. tengo una historia muy bonita de Paco. Entonces Por favor, yo fui cuando presentó su tesis de doctorado, nos invitó a nosotros porque yo era su alumno y estaba trabajando con fagos. Y entonces uno de los profesores de la Facultad de Química, ya no me acuerdo su nombre, microbiólogo, muy conocido, muy buen maestro, sí, doctor. le preguntó al final, oiga, ¿y para qué quiere generar esos fagos y esas cosas? ¿Para qué sirven? Sí. Paco Bolívar fue Príncipe de Asturias. Sí, no, Verdaderamente fue lo mejor, lo más destilado, lo más decantado de la facultad de mi generación. sí, Doctor sí, Goldberg, sí, sí, reciba sí. usted un abrazo muy fraterno y no sé cómo expresárselo. Verdaderamente Sí. me hace ver eh, lo máximo que hay en la Facultad de Química. Y Guillermo, te admiro cada vez más. Gracias, Guillermo. No, a ti, gracias, Álvaro, y gracias. Gracias a ti por participar hoy. Gracias. Hombre, Sí, sí, Álvaro, muchas gracias. Querido Polo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bienvenido, también otro de los grandes egresados de esta escuela. Bienvenido, Polo, un gran abrazo. Muchas gracias, muy amable, y pues caray, realmente a Simón cualquier felicitación sale sobrando, Manuel, eres cuate fuera de serie, de veras, pero no habíamos tenido la oportunidad de ver todo este desarrollo que nos has presentado hoy aquí, es verdaderamente para quedarnos con la boca abierta. Yo nada más te quería hacer una pregunta. ¿Hay Sí, claro. alguien ¿Hay alguien que haya analizado cómo la tecnología que está debajo de todos estos proyectos y desarrollos pudo, pudo mantenerse razonablemente disponible para ser usada en estos múltiples proyectos y en tantas organizaciones que han sido capaces de aplicarla, de trabajar con ella, porque eso es sorprendente, ¿no? Lo típico es que esto hubiera permanecido totalmente restringido, y fuera la base para crear una mega empresa y solo al paso de muchos años estar así de disponible. ¿Hay alguien que haya estudiado esto? ¿Cómo fue posible? No, la verdad no, y tienes razón, es una cosa muy única, pero yo creo que la respuesta es la época en que se generó, porque hubo muchos sucesos que necesitaban una solución de este tipo. Empezando por la epidemia de AIDS, como le estaba diciendo. Después empezó el genoma humano y eso ya explotó. Al mismo tiempo se inventaron los nuevos secuenciadores de DNA, que fue por esa época también. PCR también fue en los ochentas. Entonces, y los anticuerpos monoclonales, que ahora es la línea de Genentech, todo ahorita, todos son anticuerpos monoclonales. Todo eso fue durante los ochentas. Fue una época de oro de descubrimientos que uno encima del otro se complementaron. Y eso es lo que sucedió. No se repite mucho, tienes razón, ¿eh? No es una cosa que se repite mucho. ¿No? Ahorita está pasando con AI, con Artificial Intelligence también. Hay 1000 empresas que lo están usando. Y esto era algo tan básico. Y todo empezó realmente antes. Todo empezó con Paco Bolívar y la gente de Genentech también. Paco Bolívar creó el plásmido PBR 322, que es Bolívar Rodríguez, los dos personas que lo generaron. Y por años, todo el mundo lo usaba para recombinar DNA. Entonces, hasta que fue reemplazado por otra cosa. Entonces, todo fue evolucionando. La gente fue generando nueva tecnología de tecnología que ya había habido y se expandió, ¿no? Este, como dicen, gente se subía, es como
como unas montañas humanas que has visto las competencias. Entonces, cada vez se sube otro científico encima y otro más y otro más y así te vas. Así es lo que sucedió. Qué padre. Gracias, Simón. Es único, de veras tiene razón, es algo muy único. Qué padre. Gracias. Gracias, Polo. Al contrario, qué buena pregunta. Muchas gracias. Lucerito, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. No sabes, un súper abrazo a nuestro afecto, nuestro cariño. Lucerito, bienvenida. ¿Cómo has estado? Yo muy bien, doctor. Muchísimas gracias por esa cálida bienvenida. Muy contenta Oh, de Lucerito. compartir. Escribí aquí en el chat que era un agasajo escuchar a Simón, pero también Como la Simón, oportunidad. Simoncito, por favor. Simoncito, así es, rico de rato, mi Simoncito querido. Si no, te Y voy a empezar a decir Lucero en lugar no, de no, no, Lucerito. no, no, no. Continuemos con nuestro cariño diminutivo. Y qué Y maravilla. la gran oportunidad de pues volver a coincidir en este foro con muchas personas que quiero mucho, que aprecio mucho y que admiro mucho. Entonces, para mí es un gran regalo y que celebro mucho. Simón, como siempre, pues ha sido una fuente de inspiración para mí desde hace 24 años, 22 años Wow, que ya. nos conocemos, han pasado las décadas, pero las llevamos muy bien, eso es lo importante. Y me gustaría mucho que pudiéramos compartir o sea, como esto que nos estás platicando, porque esto es lo que yo considero que realmente te inspira, o sea, esa evolución de cómo empezó hasta ahora para poder contagiar a más jóvenes, a más empresarias, empresarios, no solamente hacer estos modelos, que también bien decía el doctor y que yo he referenciado muchos conceptos, diferentes plataformas a las que me han invitado, de negocios solamente de compra, conecta y opera, sino de Ujú. negocios que sean una investigación con un sustento para que sea mucho más difícil que te saquen del mercado, sino que permanezcas en el mercado y que seas tú el que estés marcando la tendencia. Uno de los temas que te quiero preguntar ya para concluir mi participación es, yo soy del 79. Entonces me comentas que en los 80, que fue como la primera parte de tu presentación, pues prácticamente como que todo se veía que era muy similar y que no había grandes diferencias. Ujú. 40 años después, pues resulta que hay todas las diferencias y que hace 40 años lo que no sabíamos era cómo identificarlas. Ese Ujú. salto ha tardado quizá 3 décadas, casi 4 décadas. ¿Cómo ves tú esa evolución de la tecnología, del conocimiento, de que tuvieron que pasar 40 años, por cerrar números, para poder determinar que cada persona es, o sea, casi al 100% distinta en su ADN y no con esa premisa que se pensaba que casi todos éramos iguales con pocas diferencias? ¿Crees que como este punto de arranque hacia el futuro, la precisión y sobre todo la implementación del conocimiento sea más rápida y más efectiva, más precisa? Sí, y la respuesta está, eh, parte de la respuesta está desafortunadamente en inteligencia artificial. Porque lo que va a empezar a suceder, y ya está sucediendo, de hecho, es que la medicina de precisión, que es como generalmente le estamos llamando esto, se está volviendo una realidad. O sea, tú vas a poder ir con un doctor, y ya está sucediendo esto, como te digo. Tú vas a poder ir con un doctor y él te va a dar una medicina que él sabe, basado en tu perfil de AI, si te va a servir o no te va a servir desde un principio. Y y estas medicinas ya están sucediendo para grupos, inclusive étnicos. Hay medicinas que funcionan mejor para gente de origen africano en Estados Unidos, para la presión, que para alguien de Cáucaso, sí, blanco. Ya está sucediendo, de hecho, ya. Y eso se va a seguir expandiendo. La inmunoterapia. Entonces, la inmunoterapia ahorita son tratamientos que se hacen para individuos que sufren cáncer o que sufren otras enfermedades, específicamente para ellos. Sacan sus células, las reprograman, las vuelven a meter de regreso y combaten el tumor que te afecta a ti y solo a ti.
Entonces, lo que está sucediendo ahora es que las compañías farmacéuticas están abriendo laboratorios dentro de los hospitales. Entra el paciente, sacan sus células, los mandan al laboratorio de Pfizer. Pfizer le da su magia y se las manda de regreso al paciente y ahí mismo se las trasplantan sin que él tenga que salir del hospital. Entonces, ese es el futuro. Ahora, lo que puede detener todo este futuro es el costo. Hasta ahorita son tratamientos muy, muy caros. Hay unos que están totalmente imposibles de ser. El último es un tratamiento genético contra la anemia falciforme, que es muy común en gente de África. Y en México también es bastante común. Y digo, están hablando de un tratamiento de 300,000, 400,000 dólares, más medio millón. Claro que te cura y te va a curar para toda la vida. Un solo tratamiento ya te va a curar para toda la vida. Ya no vas a sufrir jamás de anemia falciforme, que es muy dolorosa y muy complicada. Y si sumas ese costo y lo comparas en el costo que el, el, el sistema de salud del país invierte en esas cosas, es mucho menos, porque hay gente que tiene ese tipo de anemia que visita el hospital cientos de veces durante su vida, cada estancia en el hospital, imagínate. Entonces, pero eso no resuelve el problema. El costo individual o el costo para el seguro médico es altísimo. Entonces, no sabemos cómo eso, hasta que no baje el precio, de alguna manera, todas estas tecnologías va a ser difícil. Pero la inmunoterapia sí está ganando mucha fuerza en cáncer porque es milagrosa. Pueden curar de un cáncer de la piel que estado 4. Tengo un amigo que lo acaban de curar con inmunoterapia en Canadá. Entonces, y de esa manera, células, laboratorio, de farmacéuticos de regreso. Y ya, está bien. Ya lo estaban enterrando. Se llama todo esto medicina de precisión. Ese es el nuevo término. Muchas gracias, Simón. Buena Increíble. pregunta, Yo Lucerito. creo que es una época de oro otra vez para la evolución de tratamientos de enfermedades genéticas y enfermedades neurodegenerativas también. Claro, muchísimas gracias, increíble. Hasta luego, Gracias. Lucerito. Ay, mi Simoncito. Ay, ay, ay. Bettina, muy buenas, bienvenida. Muchas gracias por participar. Cuéntanos. Gracias, Guillermo. Pues muchas felicidades a los organizadores de este homenaje de los 40 años de que se empezó a utilizar. Qué impresión que haya pasado tan rápido el tiempo. Parece uno que lo ve en las películas y es algo súper novedoso. A mí le quiero agradecer a Simón que me haya hecho el favor de invitar y felicitarte, Simón, no por esto, sino por toda la trayectoria y lo que sigues haciendo, que es impresionante. O sea, aquí no se quedó el Simón innovador investigador, sino que tiene para muchos años más y nosotros queremos seguir teniendo a Simón así investigando muchos años más por el bien de la humanidad, ¿eh? Y en el Ágora, Bettina, En ahí el también. Ágora, ¿verdad? Es que compartimos un espacio de reflexión en el Ágora, Sí, mi querido en el Simón. Ágora promoviendo el turismo a México. Así es. Oye, y ya de perdiz, pues todo este conocimiento se pudiera aplicar aquí en México en los casos pues muy tristes de estas madres buscadoras que han estado encontrando todas estas Claro, cosas, ¿no? claro, así Eso, se eso hizo. me viene a la mente, qué pena que no exista la voluntad, ese es otro tema, ¿no? Pero yo quiero Sí, empezar a acabar en positivo diciendo que con todas estas películas que has impulsado con pues estas investigaciones que has hecho y innovaciones, querido Simón, pues yo ahí, ojalá haya un cineasta también aquí escuchando para proponer la película de Simón, Ah, porque nos encantaría sí, tener ahí tu biografía grabada, que pues seguramente será muy importante para nosotros y las siguientes generaciones. Mi hijo estaba escuchándote, va a estudiar para abogado, entra en agosto, y me dijo, mami, pídele a Simón, pídele a Guillermo, a los organizadores que por favor te compartan el video, se tuvo que ir a trabajar,
Con gusto. trabaja en una notaría, pero me dice, para mí es de mucha importancia escuchar completa la plática. Entonces, pues Sí. nada, una felicitación para todos. Gracias. Sí, a mí también me pidieron lo mismo mucha gente, Betina. Sí, claro que Ojalá sí, que sí la tengamos. claro que Gracias, sí. Simón. Felicidades. Gracias, Gracias, gracias. Melina. Gracias. Gracias, querida. Sí. Y otro de nuestros grandes colaboradores, y muy bienvenido, Gilberto, gracias por estar con nosotros. No sabes, me acuerdo mucho de tu participación con el entusiasmo que nos describiste, el trabajo que hacen allá. Por favor, bienvenido. ¿Qué nos quieres Claro que preguntar sí. aquí? Primeramente, es un gusto. Sin duda, estoy maravillado en conocer a una persona invaluable y experta en el tema que ha cambiado muchas áreas de conocimiento en el mundo. Estoy muy agradecido con Simón Goldberg porque estas experiencias compartidas nutren mi alma, la verdad, por su espíritu de aventura, de alegría y pasión en lo que ha realizado. Esto, en lo personal, me permitirá esta experiencia compartirla primeramente en la familia y en los jóvenes de las nuevas generaciones de la zona maya en la que estoy colaborando actualmente. Jóvenes muy deseosos de innovar en distintas áreas de la ingeniería, que a eso nos debemos como Tecnológico de Carrillo Puerto en Quintana Roo. Gracias por la invitación. Muchas felicidades a Simón Goldberg y por supuesto felicidades a los organizadores por esta excelente oportunidad de cruzarnos en esta gran experiencia. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para Sí, todos. sí, saludos a toda la gente del CICI. Yo estoy en contacto con ellos mucho y tratando de ayudarles a ver en qué puedo. Sí. Gracias, Gilberto es el director de un centro, de tecnológico regional de Carrillo Puerto. Cuando tuvimos la oportunidad de escucharlo y de ver la transformación que ha ocurrido a través de un organismo como el que él dirige en toda la comunidad, también Gilberto, nos dejaste muy inspirados. La verdad es que gracias y gracias por este momento y por comentarnos sobre esto. Él es uno de esos faros allá en estas regiones donde parece que no pasa nada y sí está pasando. Y como les decía, uno de los privilegios de estar presente con la comunidad de Radiate es ver eso, cómo la ciencia, la tecnología, la educación, la formación va transformando las regiones, ¿verdad? Entonces, que Gilberto, pues gracias por estar aquí, la verdad es que Ustedes, un abrazo. Gracias. un gran abrazo. Simón, no sabes qué maravilla escucharte, la verdad, todo lo que te han preguntado, yo me gustaría tener más entendimientos para poderle hacer preguntas inteligentes, pero yo lo que quería aquí, y es que te veo, Simón, te voy a decir una cosa, te veo con esta imagen del Golden Bridge allá, y yo creo que no hay mejor manera de describirte a ti como ese Golden Bridge, un Golden Bridge entre México, Sí. América Latina y el mundo global. Este gateway a la globalidad, el gateway, el faro, para ayudarnos a encontrar un camino para los que estamos en México luchando en medio de un bosque donde no acabamos de ver los árboles, ¿no? Andamos aquí perdidos en el bosque, todavía no encontramos. Y el que tengamos a un amigo, y eso es la principal cosa que yo siento contigo, este gran amigo, Simón Goldberg, ¿no? Que está generosamente siempre dispuesto a ayudar, a colaborar, a opinar, a conectarnos, ¿no? Pues es como ese Golden Gate, ¿no? El Golden Gate, el gateway para ese mundo. No sé si en ese sentido, Simón, nos puedas comentar de las cosas que te han hecho sentir orgulloso de poder ayudar a esta transformación, a este acercamiento entre el mundo latino, digamos, el mundo de América, al sur de Estados Unidos, y lo que tú vives allá, ¿no? En Cupertino. Pues coincidentalmente, como sabes, me toca a mí organizar el siguiente ciclo Sí, de de presentadores y conferencias de ya lo participación. tengo. Y hice un esfuerzo en traer gente exactamente como la que tú estás hablando. Latinos que tienen todavía una conexión con Latinoamérica como yo y lo que están haciendo allí. Y he descubierto gente de lo más talentosa y más brillante que te puedas imaginar y más innovadora. Gente como Irving, él ya ha platicado muchas veces, pero
Qué bueno. cosas así, pero no nada más en el área médica, también en otras áreas mucho más alejadas del área médica de lo que uno cree, y que hay gente de México, gente de Argentina, que están muy metidos en astronáutica y la industria aeroespacial. Entonces, creo que eso les va a dar una idea de lo que podemos hacer, si podemos seguir convenciendo a toda esa gente de que nos vengan a platicar, que nos vengan a enseñar. A muchos de ellos enseñan, dan clases en escuelas uno de ellos da clases en escuelas secundarias, de lo que están haciendo NASA. Creo que sería muy bueno. Bueno, Jorge también. Jorge hace mucho de ese puente. Él me ha presentado más gente de lo que yo me imaginaba que iba a conocer aquí. Entonces, él sí conoce a todo el mundo. Ese sí, de veras. Ah, pero cuando estás hablando de por qué, nomás un último pensamiento, por qué esta tecnología creció mucho, es por lo que yo siempre he estado diciendo, es colaborar para competir. Entonces, la gente aquí se da cuenta que no vas a hacer las cosas solo. Y entonces es muy común, como nosotros hicimos con el Hospital de Santa Clara, mira, yo hago esto, tú haces esto. Ya, ahorita tengo también una colaboración con Suiza y gente en Carolina del Sur, y estamos intercambiando reactivos para avanzar los dos en nuestros diferentes proyectos. Y nadie se detiene mucho a ver que si vas a competir, si me vas a robar mi propiedad intelectual. Mm, Entonces México uno mucho se atora con el famoso sospechismo de que algo vas a hacer, algo me vas a transar. Y tenemos que pasar esa barrera y tratar de colaborar, que es lo que yo estoy tratando de hacer, que es lo que Jorge trata de hacer mucho, Betina, todos estamos tratando de hacer eso, haciendo grupos que sean networks, que se puedan, y rápido te empiezas a suplementar, es impresionante que rápido encuentras áreas de que puedes avanzar un proyecto. Y eso es lo que pasó con este proyecto de DNA. Empezaron a compartir ciencia, tecnologías y fueron avanzando, ¿no? Publicando sin mucho pensarle y así fueron avanzando. Yo digo Claro. que tratar de colaborar para competir, colaborar con gente aquí o en Europa y buscar esas conexiones, sí, tienes toda la razón. Qué padrísimo. Oye, pues yo quiero aprovechar estos últimos minutos para invitar. Aquí yo veo una panorámica al ver esta pantalla con los nombres: Roberto Pulido, Graciano, Jorge Herrera Avendaño. Veo los nombres de los que Salvador Echeverría, Raquel Brosler. O sea, la verdad es que una playa de estrellas de primera magnitud de este mundo. A mí me gustaría invitarlos a que algunos de ustedes en particular, a ver, quiero dirigirle aquí una bola rápida aquí a Jorge Abel Avendaño, Simón, que es uno de los líderes que está impulsando la tecnología, el desarrollo, la innovación en el tecnológico en Monterrey de una manera sumamente original. Y que a mí me gustaría que nos comentaras, Jorge, en función de lo que acabas de escuchar aquí de Simón, si tuvieras algún comentario, algo que te haya inspirado a escucharlo. No, bueno, pues la verdad es que buen día, saludos a todos, una disculpa que estoy atendiendo como 3 reuniones al mismo tiempo, a veces pasa Lo así, pero mismo, sí lo alcancé a normal. escuchar el espíritu de todo lo que nos platicó y toda la parte que ya narró Simón. La verdad que sí estoy impresionado por la historia, sí coincido con lo que mencionó una colega de que da para una película. Entonces, bueno, de entrada felicitarte, Simón. Me pareció muy impresionante la trayectoria. Y también por otro lado, la parte que mencionaban ahorita me interesa mucho de la conexión de ser los puentes, ¿verdad? También aquí estoy viendo que está Jorge Zavala y también que lo conozco y efectivamente quienes están haciendo esa conexión entre pues el Silicon Valley, Estados Unidos o los distintos polos que en donde se hace pues mucho ciencia y que esa ciencia se convierte pues en productos exitosos en el mercado.
En el Tecnológico de Monterrey nos interesa muchísimo, ¿verdad? El día de mañana, por ejemplo, nosotros vamos a tener aquí en el TEC de Monterrey le llamamos el Demo Day de lo que está haciendo el tecnológico en la creación de 16 nuevas empresas de tipo científico, que son patentes convertidas en productos, en donde el TEC de Monterrey, además de ser el que está entregando la licencia, está haciendo un ejercicio de apoyarles e invertirles para que tengan procesos de escalamiento más rápido. Y definitivamente el mercado en Estados Unidos para estas tecnologías que son latinoamericanas, de aquí de México, es sumamente atractivo. Entonces, resulta muy atractivo para mí el que podamos a tomar base de quienes ya nos anteceden, que tienen experiencia, que conocen el mercado allá, para que, por ejemplo, estas empresas que estamos nosotros empujando, ahorita son 16, pero nuestra meta es que lleguemos a 2026 con 52 y vamos haciéndolo de manera muy, muy acelerada y estamos pues asignando muchos recursos internos de la institución. Y entonces, pues bueno, aquí yo ya tengo contacto con Simón, ya hicimos un primer ejercicio con un proyecto específico y ahora que estoy escuchando, pues me motiva para que si estás de acuerdo, Simón, vamos a buscarte, quizás a lo mejor también al tocayo Jorge Zavala para decir, oigan, ¿cómo podemos hacer una selección de nuestras 16 startups que tenemos ahorita? Y quizás a lo mejor tomar de ahí un subset, un grupo pequeño, y esas buscarles un posicionamiento allá en Estados Unidos, tanto para buscar mercado, pero también con la parte de inversión, ¿verdad? Que es una parte también bien interesante para nuestras empresas. Entonces, pues bueno, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros somos muy unos entusiastas de lo que está haciendo ADIAT, digamos, versión y el nuevo empuje con Guillermo. Nos parece una estrategia bastante interesante y que nosotros desde el TEC de Monterrey podemos y queremos empujar. Y ahorita específicamente con estas 16 empresas sí quisiera ver cómo podemos aprovechar algún foro. Pues muchas gracias, muchas felicidades, mi estimado Simón. Gracias. Sí, claro. Te busco. Gracias, Jorge. Sí. Cuando Una quieras. participación final, Jorge, querido Jorge Zavala. Pues bueno, felicidades a todos. La verdad es que sí, ha sido una extraordinaria sesión. Y aquí, o sea, siguiendo tus aventar las bolas, deja provocarlos, porque yo estoy preparando ahorita, en la línea de lo que acaba de decir mi tocayo, estoy armando un curso que es un taller que se llama Experiencias Disruptivas de Aprendizaje. Y de hecho lo voy a pilotear el próximo martes en Aguascalientes. Voy a darlo por primera vez, en donde estoy usando un método en que no es que le enseñemos a la gente, sino cómo aprenden a aprender. Y el foco es, o sea, el reto de lo que dice Jorge, ¿quieres inversión? ¿Quieres esto? Es lo que nosotros vemos, Simón y yo, que llegan todo mundo. Y hay que entender que las reglas del juego de un lado del país y del otro lado del país son muy distintas. Y hay que aprender precisamente en una manera disruptiva cuál es la diferencia. Y ahí con gusto después les comparto una serie de materiales que estoy preparando. Acabo de dar una plática en el Hacker Dojo, que es un coworking space aquí en Mountain View, en donde estamos hablando de ese tema, cómo tenemos una experiencia disruptiva de aprendizaje, en conseguir inversión, en desarrollar empresas científicas, en pongan el tema que uno quiera. Pero lo que estoy haciendo es un método, siguiendo la inspiración tuya, Guillermo, de cómo tener un método unificado para hacer la innovación. Pues aquí es cómo tener un método unificado para que la gente tenga una experiencia disruptiva de aprendizaje. Entonces, a la orden, y si en algún momento dado gustas que hagamos una plática de eso, cuenta con ello. No, a ver, Simón, jálatelo a este hombre, Simón. Sí, claro. Híjole, pues estamos al final de esta maravillosa sesión, Simón, agradecerte tu apertura, tu generosidad, como siempre, hacerlo tan interesante para todos, que nos cuentes a través de las historias, a través de tu experiencia, este camino, ¿no?, de crecimiento, de colaboración, de expansión exponencial de esta idea, de esta realidad tan extraordinaria.
A todos ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad de volver a ver a este México de una faceta internacional, global, con mexicanos que hacen la diferencia en el mundo y que somos capaces de crear y de ver la ciencia convertida en esta maravillosa realidad. Simón, de verdad, muchísimas gracias. Como se ha expresado, nos inspiras, nos animas, eres una enorme y una gran noticia para este país que necesita buenas noticias más que nunca, ¿sí? Gracias por aceptar ser el anfitrión de estas siguientes sesiones de la comunidad ADIAD y de traernos a la mesa a estos latinos, mexicanos, de este mundo que está haciendo la diferencia. Un abrazo para todos, la verdad, muchísimas gracias por este día tan interesante, que tengan todos la mejor de las suertes, gracias por permitirnos ver este México a través de estos ojos. Simón, muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias a todos por oírme, espero que se hayan divertido. No, lo que sigue. Gracias. Gracias a todos, claro, a todos, de sí. verdad, de todo corazón. Hola, Toño, Jorge, Cristina, Gilberto, Betsy, Lucerito, preciosa, muchas gracias, Toño, Roberto, gracias, Graciano, Mary, muchísimas gracias, mi Jorge, un abrazo, Álvaro, todo lo mejor. Muchas gracias, Simón. Gracias a todos. Hasta luego. Bye, Bye, gracias a todos. qué gusto verlos acá. Hasta luego. Nos vemos.